A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Estos saludos cordiales los expresamos César Ulloa, Clever Herrera y su servidor Patricio Aro Ayerbe, agradeciéndoles por estar una vez más con nosotros a decir las cosas como son. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que está en el tapete y que realmente es un tema generacional. Ese tema es precisamente el de los millennials. ¿Y quién más? No hemos invitado a ninguna persona porque tenemos en nuestro equipo al doctor en este tema y en ciencias sociales también, pero doctor en este millennial. Tema. Porque ha investigado y ha escrito un libro muy interesante que está convirtiéndose de alguna manera en el bestseller criollo en el ambiente de los millennials. Ese libro es el que presento a la audiencia de Telesucesos y se llama Los millennials frente al espejo, escrito por César Ulloa Tapia, participante nuestro en este programa para decir las cosas como son. Entonces no nos queda más que darle la palabra inicial a César, quien nos explicará los pormenores de este libro, cómo fue escrito, por qué fue escrito, obedece o no obedece a una investigación, y luego vendrán la réplica y la contrarréplica de los miembros de este panel. Bienvenido César, bienvenido Clever. Muchas gracias Patricio, Clever. Me siento honrado que este espacio de Al Pan Pan tenga la posibilidad de divulgar un trabajo de investigación que tiene como objeto de estudio a un segmento de la población que se conoce como los millennials. Este segmento comprende a personas que van entre los 16 y los 35 años. Para tener una idea bastante precisa, en el mundo el 40% de la población, es decir, 4 de cada 10 personas son millennials. En el Ecuador, para poner una cifra más precisa, sobrepasan el 40%, y en el caso de la provincia de Pichincha y en el cantón Quito, en la capital de la República, los millennials llega a un segmento de ser el 49.70%. Esto en términos políticos, tomando en consideración que este es un análisis que durante todas las semanas lo hacemos de coyuntura y de calidad de la democracia, determinaría que las próximas elecciones, una de las cosas prioritarias para los candidatos es conquistar el voto de los conocidos como millennials. Yo quisiera empezar el programa y mi intervención expresando mi felicitación, César. Gracias, Clever. Por un trabajo serio, responsable, que pone en el tapete de discusión efectivamente un tema que es importante en la coyuntura, ¿no? Y que se ajusta a lo que nosotros hemos venido tratando en este periodo, es decir, tratar de entender los procesos políticos, los procesos sociales, los procesos electorales desde las nuevas miradas de los actores sociales, desde los actores políticos. Y efectivamente los millennials son un grupo importante. El dato que tú acabas de dar es determinante. Casi la mitad de la población en Quito, en la capital de los ecuatorianos, están dentro de este grupo. Un grupo de personas que tienen una visión particular, no solo de la política, sino de la tecnología, de la ciencia, del deporte, una visión de la sociedad en su conjunto, que hoy es precisamente importante empezar a debatirlo. De lo dicho aquí por Clever, no me queda más que unirme yo a esta felicitación para nuestro colega y buen amigo por el haber investigado y haber plasmado en esta obra el fenómeno de los millennials. Sería la expresión traducida al español, porque el término millennials es un término americano, pero millennials o millennials realmente es una generación que
de alguna manera algunos le califican de esa generación que cuando nacieron ellos empezaban el milenio, el tercer milenio precisamente. Entonces César nos ha ratificado de que los millennials son aquellos que tienen de 16 años hasta los 35 años. Entonces esta generación que nació con el tercer milenio es una generación que se ha convertido no una generación que establece una lucha generacional. Yo soy padre de 3 millennials y no encuentro esa lucha con los hijos. Más bien, esa condición del millennial son un eslabón muy importante y ese eslabón es la tecnología. Ahora, indudablemente habría que precisar algunas cosas para el análisis. La primera es que no salimos de una sociedad adultocéntrica. Y una de las cosas que pone en discusión el texto es que incluso dentro de la esfera política, una de las tareas pendientes desde la transición a la democracia hasta acá es generar acuerdos de corte intergeneracional, por ejemplo. El diseño de política pública que tome en consideración una variable de carácter etario. Una cosa importante que nosotros podremos decir es que se ha dicho mucho que los millennials no son afectos a la práctica política en lo que se refiere a la participación activa o, yendo un poco más allá, en la conformación de cierta militancia en un partido orgánico. Yo creo que los millennials tienen una participación política, pero de otras características, que no es orgánica, que no es la militancia tradicional, pero que sin embargo tienen mucha relación con las causas del nuevo milenio. Quiero decir que si bien un millennial no le encontramos, por ejemplo, manifestándose en las calles en marchas contra la corrupción, sin embargo encontramos a millennials marchando en temas que tienen que ver con la defensa de los animales, la defensa del medio ambiente, todo lo que significa la reivindicación de preferencias sexogenéricas distintas, en marchas como la del fin de semana, en marchas como la de Vivas Nos Queremos. Es decir, los millennials tienen grandes causas que no se expresan en colectivos organizados de la sociedad como partidos, pero que sin embargo militan desde otras perspectivas, desde otros escenarios. Y es precisamente esta visión de los millennials las que obliga, por ejemplo, a las organizaciones políticas en este proceso que se avecina a tratar de interpretar, de comprender cuáles son los procesos que están viviendo para ajustar sus propuestas, sus planes de campaña y satisfacer coyunturalmente, pero también a largo plazo, a las necesidades de este importante sector de la población. O sea, no se podría entender ahora una propuesta política de cualquier organización al margen precisamente de esos elementos que tú has planteado: la lucha por el medio ambiente, la lucha por el buen trato de los animales, por los derechos reivindicativos de los grupos minoritarios. Efectivamente tiene que ser una propuesta completa, ¿no? que vaya más allá de la propuesta económica o política de reforma institucional, por ejemplo. 3 elementos que han sido topados y que es el centro de gravedad de esa discusión de los millennials: el medio ambiente, la defensa de los animales y también las relaciones o el establecimiento de las minorías, especialmente de las minorías sexuales. Entonces es obvio, hoy los millennials simplemente están en contra de las corridas de toros, por ejemplo, porque se supone hay maltrato animal. Sin embargo, de esto estamos sintiendo hoy, estamos viviendo ya el inicio de las fiestas de Quito, unas fiestas de Quito apagadas, unas fiestas de Quito que no tienen ese espíritu y esa alegría propia de la Fundación Quiteña, pero es una consecuencia. Dicen las encuestas que el 66% de los quiteños cree que las fiestas de Quito se apagaron por la ausencia de la feria taurina. Entonces sí, los chicos, los millennials defienden a los animales, pero también existe este fenómeno que empieza a romper ciertos esquemas y que empieza a provocar también ciertos efectos. ¿Cuánto desempleo provocó la ausencia de la feria de Quito? Conozco personalmente a un amigo mío que vivía de hacer trajecitos de luces, capotes, y que hoy se está muriendo de hambre porque no tiene ya trabajo. Entonces, no solamente él, sino su familia, porque también es una familia de toreros. Entonces, esos fenómenos generados por esta concepción de los millennials es importante también analizar. ¿Cuáles son los efectos que el tratamiento, el pensamiento y la acción de los millennials ejerce sobre
la sociedad ecuatoriana. Bueno, yo diría también, Patricio, que hay unos elementos importantes cuando se habla de millennials como los siguientes, es decir, los millennials conciben la división social del trabajo y el trabajo mismo desde distintas características. Por ejemplo, un horario que tenga que ver de forma ininterrumpida de 8 horas seguidas durante 5 días de la semana ya no cabe en un millennial. El millennial busca desde las tecnologías de la información y la comunicación un trabajo colaborativo, un networking, un trabajo de la sociedad de la red, además un trabajo que devenga en la presentación de productos, de indicadores o en la concreción de resultados. Es decir, el millennial ya no se adapta a una jornada tradicional de lo que conocíamos. Lo otro, el millennial no está de acuerdo con el tipo de liderazgo vertical, jerárquico, con un sentido de autoridad extremadamente rígida. De hecho, el millennial en la actualidad trata a las personas bajo los mismos criterios de horizontalidad. Y por otra parte, a mí me parece también que no hay que perder de vista que los millennials son herederos de lo que las generaciones anteriores planteaban, es decir, la generación de los baby boomers, que son los hijos de la Segunda Guerra Mundial, la generación X, la generación hija de los veteranos de los 40 y los 50, son herederos, por ejemplo, de la democracia, es decir, los millennials no vieron regímenes de facto, dictaduras. En el caso del Ecuador hay una particularidad, porque esta generación, aun cuando no haya vivido las dictaduras sanguinarias como por ejemplo las del Cono Sur, sin embargo, tienen como única referencia, por falta de memoria histórica, un gobierno de corte bastante autoritario, por ejemplo. Un tipo de liderazgo. Es importante lo dicho por César y es un efecto y una consecuencia de su investigación y de su trabajo plasmado en este libro. El asunto laboral de los millennials. Ellos ya no se adaptan a ese horario y a ese régimen de 8 horas, lo que quiere decir que los políticos, los miembros de la asamblea ya deben pensar en otra forma de contrato. Es decir, el contrato por hora sería el que se ajusta precisamente a las necesidades de trabajo y laboral de los millennials. Me parece que es un tema que no ha sido lo suficientemente debatido. Así es. De hecho, me parece que el conocimiento respecto a las propias visiones de los millennials es poco conocido para la gran mayoría de personas. Sin embargo, yo creo que es importante destacar que esto obedece también a procesos de dinámica social importantes y a procesos de falta de atención institucional y de política pública respecto a las nuevas propuestas que hacen grupos sociales, en este caso jóvenes, respecto a inquietudes, a visiones que hay respecto a la sociedad. Claro, bueno, y además hay una cosa que me parece súper clave, y es que los millennials demandan una sociedad distinta a partir de fenómenos que nosotros no podemos perder de vista, como por ejemplo el ciberespacio, la cibercultura, las tribus urbanas que se desplazan de la calle al mundo de la virtualidad. Otro tema que me parece bastante clave es todo lo que significa el replanteamiento en procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, es decir, cómo las nuevas generaciones asumen el conocimiento, producen y replican. El otro tema, los tipos de relacionamiento que tienen los jóvenes desde la mediación de lo que significa el uso de las redes y también lo que significa la construcción del relato con el contacto que tienen con las otras generaciones. Hay un tema que incluso parecería descabellado, pero incluso ahora se habla ya de los centennials, es decir, de los hijos de los millennials, con una salvedad que es importante. Si antes en la sociedad las decisiones recaían en los adultos, es decir, los adultos decidían por los jóvenes, por los niños y por los ancianos, resulta que con esta emergencia de los millennials, resulta que los millennials de aquí a 40 años van a decidir por adultos, por ancianos y por niños. Es decir, hay un cambio intergeneracional drástico. De ahí la importancia de lo que dice Kleber, o sea, el replanteamiento del diseño de política pública debe indudablemente incluir las propuestas, las demandas, las visiones, los pareceres de los millennials. Y eso es lo importante en este tema y es lo importante de esta investigación precisamente, es decir, orientar más que a los propios millennials, a quienes no somos millennials, o sea, a quienes estamos en esa generación anterior y que yo decía, lo que trató César, el ciberespacio, la tecnología es el eslabón que une a la generación anterior a los millennials, que es la nuestra, con la de ellos. Y eso nos permite establecer una relación de mayor confluencia, de mayor comprensión y de colaboración. Los adultos mayores hemos cambiado nuestros conceptos porque hasta hace 25, 30 años la homosexualidad, por ejemplo, era penada por la ley.
En el caso del ejército, varios miembros de las Fuerzas Armadas salían deshonrados de la institución por sus tendencias homosexuales. Hoy todos los chicos aceptan el homosexualismo, y obviamente los que somos premillennials también aceptamos esa relación, no por el concepto propio de que debe ser así, sino también porque si no aceptas, los millennials te cuelgan, ¿no? Bueno, por ahí hay una progresividad de derechos en materia, por ejemplo, de que el Ecuador recuerda más de 20 años de la despenalización de la homosexualidad, por ejemplo. Y estos grupos que son considerados como LGTBI, de alguna forma buscan un reconocimiento pleno de lo que significa su preferencia sexogenérica diversa. Creo que en el mundo uno de los temas que concita mucha atención es precisamente políticas de inclusión desde estas características. Por eso yo les decía al inicio que en las marchas donde más se ve a los millennials son marchas por causas. Por eso los partidos políticos, las organizaciones y movimientos que no sintonicen con estas causas, me parece que tienen algo en contra en la medida que no van a poder sintonizar con los millennials. Sí, pero es interesante también, la protesta de los millennials no está en las calles, está en las redes, está en el ciberespacio. Nosotros encontramos sobre diferentes problemas que se han presentado en el... ¿Y dónde están los jóvenes? Los jóvenes están en las redes protestando frente a la corrupción, frente a la falta de políticas públicas, frente al desgobierno. Hoy, en un caso que estamos viviendo de los diezmos, la protesta de los millennials es en las redes. Yo voy a plantear nuevamente un tema que lo hemos planteado desde hace varios programas. O sea, no caer en el absolutismo. Les recuerdo que acaba de haber una movilización importante en el caso de los universitarios que están dentro de este grupo, defendiendo, por ejemplo, el presupuesto para las universidades. Y es una protesta que ha cogido vuelo nacional. Tanto así que le obligó al gobierno nacional a replantear su propuesta de proforma, ¿no es cierto? O sea, yo creo que no hay que ser absolutos. Me parece, sin embargo, importante seguir profundizando en los aspectos que movilizan a los millennials. Yo digo, la sociedad ya no puede ser entendida solamente a partir de lo que significaba la lucha de clases, ricos contra pobres, ¿no es cierto? Hoy tiene que ser entendida con otra visión, desde otras perspectivas, ser analizada desde otras visiones. Y es precisamente la importancia de este texto que lo acaba de publicar y presentar César. Me parece, o sea, que con los elementos que hoy nos ha planteado, es necesario seguir profundizando, ¿no es cierto? Hasta dónde llegan los alcances, por ejemplo, de esas luchas por causas, ¿sí? ¿Cuándo finalizan? ¿No tienen finalización? ¿Hacia dónde apunta esa lucha? Solamente, ¿no es cierto?, al diseño de una política pública que lleve adelante lo que están pensando, o hacia qué más. A lo dicho por Clever, yo de alguna manera me sentí aludido. Yo no he dicho que solamente los millennials protestan, no he dicho, están en las calles también, pero su protesta está generalizada en las redes, lo que no sucede con los premillennials, ¿no es cierto?, la generación anterior. Nosotros no estamos protestando en las redes, nosotros más vamos a las calles, sí, y lo digo, solo estamos en las calles, también estamos en las redes. O sea, ese absolutismo, sí, que debemos liberar un poco. Ahora, yo creo que también la investigación de los millennials nos puede deslizar fácilmente en la generalización y también en una serie de falta de precisiones, porque es un tema del que mucho se habla pero poco se investiga, es decir, es un tema que está abierto, y el texto lo que pretende... Tiene poco de investigación, claro, y es valioso eso. Claro, y el texto lo que propone es ciertas expectativas que serán llenadas por gente que se engancha, pero yo quisiera decir algo que es importante en función de lo que Clever y Patricio han manifestado, es que si bien es una categoría del mundo anglosajón, que viene de una corriente del estudio de la demografía, sin embargo, no se puede hablar de los millennials bajo los mismos criterios de un millennial japonés, de un millennial norteamericano, de un millennial ecuatoriano, incluso de un millennial quiteño que vive en distintos sectores, porque son las condiciones estructurales, económicas, sociales, de formación y culturales las que determinan su comportamiento. En los millennials hay ciertas variables que indudablemente son generales, como el tema de la edad, como el tema de las condiciones indudablemente innegables que tienen que ver con la tecnología, como el replanteamiento de las grandes causas de defensa global,
Pero en cambio hay ciertas cosas que sí distancian a unos millennials de otros precisamente por una serie de condiciones que están en su contexto. La presencia de políticos hoy frente al inicio de ya inició un proceso electoral y se convocó al llamado para las elecciones de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. Hay candidatos que son millennials, hay candidatos que no son millennials y hay candidatos que distan mucho de ser millennials, sí. Pero ellos en la gran mayoría han acogido los temas que atraen precisamente porque se constituyen en casi la mayoría de ese electoral. Entonces, este giro, vuelvo yo a insistir nuevamente, esta posición de los millennials ha acercado a las dos generaciones y potencialmente hasta 3 generaciones. Y eso es lo interesante de esta investigación también. Yo, sin embargo, no creo o no quiero dejar de mencionar que no todas las causas que impulsan los millennials son causas nobles, ¿no es cierto? Hay que tener presente que, por ejemplo, hay un sector de la población que está ubicada en este rango etario que se ubican los millennials, que defienden, por ejemplo, posturas neofascistas. ¿No es cierto? Correcto. Hay grupos que han reivindicado o se han autorreivindicado como de raza aria y que han tenido acciones de lo más deleznables en el país, ¿no es cierto? Y en la ciudad de Quito, por ejemplo, solamente por mencionar un hecho. No sé si César nos ayuda con otro tipo de cosas que riñen en realidad frente a esa posición de los millennials. Bueno, además que el término que es una categoría de orden etario de edad, indudablemente tiene que ser precisado. Ahora, un error que nosotros podríamos cometer es deslizarnos al tema de los millennials y generalizar ciertas prácticas sin identificar, por ejemplo, condiciones, comportamientos o motivaciones, tanto coyunturales como de largo plazo. Creo que las tribus urbanas a las que Clever se refiere indudablemente responden a una serie de cosas que son muy propias de los intereses de esos grupos. Y en el mundo no estamos nosotros muy lejanos de estas grandes explosiones ultranacionalistas, xenófobas, que en muchos de los casos han generado en procesos de rechazo a derechos como son los derechos de movilidad humana, por ejemplo. En el caso de los otros millennials, por ejemplo, también podríamos hablar de los millennials que todavía están, por ejemplo, viviendo en países de guerra. ¿Qué pasa con esos millennials? Los millennials que están expuestos a fenómenos como trata. Los millennials que están expuestos, por ejemplo, a guerras que no se resuelven, como en casos de Israel y Palestina. Es decir, también hay una franja de millennials que viven en situaciones muy caóticas, que son los otros millennials y no los millennials idealizados por algunos sectores del branding o del marketing, ¿no? Y esas situaciones, las situaciones del medio ambiente que han sido establecidas y han sido creadas por la propia sociedad, son las que riñen precisamente contra la actitud de los millennials. Entonces eso les da una diferencia. No necesariamente millennials que se identifican de una época a otra época, de los que nacieron en una década, la primera década del milenio, la segunda, la tercera. No, es la situación del medio ambiente la que influye necesariamente en el pensamiento y en la actitud de los millennials. Yo creo que otro elemento que debemos tener presente, por ejemplo, es la influencia de los últimos 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana y el accionar que tuvieron los millennials frente a ese gobierno, ¿no? De adhesión, de respaldo, de ser una de las fuerzas que sostenían esa propuesta y que hasta hoy siguen teniendo respaldo, me parece, básicamente en ese grupo. Con una actitud. Por eso se cambió precisamente la norma constitucional para permitir el voto facultativo a los jóvenes de 16 años, es decir, para atrapar precisamente a esa sección etaria de 16 a 18 años. Yo me atrevería a dar un adelanto de una continuación de esta investigación en donde se podría determinar que la intención de voto de los millennials iniciales, es decir, de los que tienen voto facultativo hasta los 21 o 22 años, está influida en primer lugar por el contexto más inmediato, es decir, un millennial que carece de memoria histórica política siempre verá en su familia, en su contexto, una serie de explicaciones que le motiven a votar por determinado candidato. Eso es súper interesante. Entonces, para cautivar el voto de los millennials, hay que cautivar el voto del contexto de los millennials. Sin embargo, en el grupo de los millennials que están de 16 a 18 años,
la participación en los ejercicios, en las elecciones no ha sido de lo más, digamos, abrumadora. Si tú revisas los cuatro últimos procesos electorales, la participación de los millennials, el voto facultativo de 16 a 18 años ha estado en alrededor del 5%, que es bajísimo. Claro. Con la expresa felicitación del programa Al Pan Pan a nuestro colega César Ulloa por haber investigado y plasmado esa investigación en este libro, y con la recomendación, no a los millennials, sino a los premillennials, a los que somos padres de los millennials, para que entendamos claramente este fenómeno, la recomendación de la lectura de este texto de esta manera. Con César Ulloa, Clever Rivera y su servidor Patricio Aro Ayerbe, hemos dicho las cosas como son. Al Pan Pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.